Pues me presento, mi nombre es Vanessa Rojo Reyes, soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudié un diplomado en nutrición renal con una de las mejores nutriólogas de México, que es la doctora Ángeles Espinosa. También tengo el diplomado de educador en diabetes, igual por mi universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues desde hace ya varios años me he dedicado a lo que es nutrición renal precisamente, y diabetes, ¿no? El día de hoy, pues, básicamente, esta pequeña plática o seminario es para, pues, ver qué podemos hacer en cuestión del área nutricional en etapas tempranas de la enfermedad renal, lo que es etapa 2 y 3, para poder retrasar o detener este daño renal, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, ahí mi pequeña presentación, en el inicio todavía ahí salen algunas fallas, no me había dado cuenta hasta ahorita que se está presentando, pero pues, a final de cuenta son, como les decía, problemas técnicos, ¿no? Vamos a dar inicio, a lo que es esta ponencia. Espero que, pues, para todos les sea de gran ayuda, que todos, pues, puedan llevarse algo a casa y que lo puedan aplicar y que en este caso les ayude, ¿no? Para empezar, pues, vamos a ver, un poco de lo que son los riñones. Muchas veces algunos pacientes ni siquiera saben, eh, la función del riñón, el tamaño del que son y demás. Así es que, como primera diapositiva tenemos esta. Aquí, pues, básicamente nos dice que los riñones son 2 órganos que son en forma de frijol. Ajá. Cada uno tiene aproximadamente, pues, el tamaño de un puño. Ujú. Y estos, pues, están ubicados debajo de las costillas, uno de cada lado de la columna vertebral, como se puede ver en la imagen. Ajá. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las funciones que cumplen los riñoncitos en nuestro cuerpo, pues, es que eliminan el exceso de agua y de toxinas que resultan del metabolismo del cuerpo. O sea, todo lo que nuestro cuerpo procesa, se va a eliminar aquellas sustancias que, pues, ya no vamos a utilizar en forma de orina. También eliminan todo el ácido que se produce de las células del cuerpo y, pues, mantienen un equilibrio entre el agua, las sales minerales y la sangre. Ajá. Además de que también producen hormonas que ayudan, por ejemplo, pues, a mantener nuestra presión arterial, a producir los glóbulos rojos o a mantener, en este caso, nuestros huesos fuertes y saludables. Ajá. Ya de aquí, pues, algunos pacientes que ya tienen la enfermedad renal se van a dar cuenta de por qué, pues, muchas veces, conforme va avanzando la enfermedad, se van teniendo algunos síntomas, ¿no? Porque estas funciones que estamos comentando ahorita son las que poco a poco el riñoncito va dejando de hacer. Ajá. En este caso, pues, los riñones filtran en el ser humano hasta 180 litros de sangre al día, ¿no? Y, pues, siguiente diapositiva, por favor. Algunas de las causas de la enfermedad renal, el por qué los riñoncitos se pueden ir dañando hasta el grado de perder su función como tal, pues son diferentes, ¿no? Una, y la más común, en todas las enfermedades renales, es la glucosa elevada. Ujú. Entonces, pacientes que viven con diabetes y que mantienen sus niveles de azúcar o de glucosa en sangre elevadas por mucho tiempo, van dañando esos riñoncitos. Ajá. ¿Qué otra cosa puede afectar los riñones? Los trastornos genéticos, inmunológicos o algunas enfermedades hereditarias. De hecho, hay pacientitos, no me dejarán mentir, que cuando es una enfermedad hereditaria, pues son pacientes que la enfermedad se presenta a edades muy tempranas, entre los 20, 22 años, ya son pacientes que pues empiezan con tratamiento sustitutivo, precisamente porque los riñoncitos ya dejaron de funcionar. Ujú. Otros factores o causas de la enfermedad renal, pues, es el consumo excesivo de medicamentos, sobre todo cuando nos automedicamos. Es por eso que no conviene automedicarnos, ya que muchas veces,
En este caso, no sabemos si ese medicamento va a estar dañando a mis riñones, ¿no? Cuando uno va a consulta médica, pues el doctor hace de cierta manera un historial clínico, hace ciertas preguntas, si somos, este, si tenemos algunas enfermedades, si en este caso, pues también algunas alergias y demás, y en base a ello, pues da el tratamiento médico, ¿no? En cambio, cuando uno, pues, normalmente se llega a consumir algunos medicamentos, pues, nada más lo tomamos sin importar todo lo demás. El único objetivo que queremos, pues, es mitigar cierto dolor o cierta situación, pero eso, lejos de ayudarnos, puede ser perjudicial para nuestros riñoncitos, ¿no? Entonces, más que nada, hacer hincapié eso, ¿no? En la automedicación, pues, puede ser una de las causas de la enfermedad renal. Ajá. Otra causa de la enfermedad renal es la presión arterial alta. Aquellas personas que viven con hipertensión, pues deben de tener, en este caso, un buen control para que esa presión alta no dañe, ajá, en este caso, los vasos sanguíneos de nuestro riñón. Algunas veces yo les comento a los pacientes en consulta, básicamente la hipertensión es eso, ¿no? La velocidad con la que la sangre viaja a través de esos vasos sanguíneos. Y les digo, imagínense que es como si fuera una manguerita. Ajá. Cuando nosotros en casita nos llega el agua y sabemos que llega con una presión muy fuerte, hasta uno mismo dice, no, pues ábrele poquito a la llave, porque sabemos que si nosotros con esa presión que viene el agüita, le abrimos toda la llave, pues sabemos que nuestra manguera se va a romper, ¿no? Entonces, eso pues casi, por así decirlo, es lo que podría pasar en nuestro cuerpo. Por eso pues debemos de, aquellas personas que tienen hipertensión, manejar cifras más cercanas a lo normal para que esto no vaya dañando en un futuro los riñoncitos. ¿Qué otra causa puede ser? Infecciones o hasta obstrucciones causadas por problemas como algún tumor, piedritas o cálculos renales, ajá, o en este caso en los hombres, lo que es la obstrucción por el agrandamiento de la glándula prostática, ¿no? Entonces, aquí precisamente por eso, pues, hay que ver siempre si nosotros llegamos a tener alguna de estas situaciones, pues, ir evaluando la función de nuestro riñoncito. Ujú. Y, pues, ya entrando de lleno a lo que es el tema que hoy nos compete, siguientes diapositivas, por favor. Vamos a ver en sí la enfermedad renal y qué canales debemos tener para, pues, no agravarlo, ¿no? La siguiente, por favor. La enfermedad renal, como creo la mayoría de los que estamos aquí ya conocen, porque en cada plática, pues, es una de las cosas básicas que les decimos, pues, se define anomalía en la estructura o la función renal, presente durante más de 3 meses y que tenga consecuencias en la salud. Entonces, básicamente, como su nombre lo dice, aquí la función del riñón debe estar disminuida por más de 3 meses. Si nada más me hice un estudio, salió mal, después me lo vuelvo a hacer al mes y ya no salió mal, pues no sería una enfermedad renal como tal, sino sería algo agudo, por ahí alguna deshidratación o algo parecido, lo que pudo hacer que la función saliera, disminuida, ¿no? Pero si ya después el estudio sale bien, pues ya estaríamos descartando una enfermedad renal. Entonces, esto tiene que ser por 3 meses como mínimo a más. Ujú. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, y aquí en este caso la enfermedad renal, pues se va a clasificar de acuerdo a la causa, la tasa de filtración glomerular o la categoría de albuminuria. Ujú. Entonces, estas son las etapas en las que se clasifica la enfermedad renal. Dijeran, va desde la 1 a la 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Siendo la 5 el fallo renal como tal y en el que normalmente los pacientes requieren un tratamiento sustitutivo, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces, en las etapas que hoy vamos a hablar, va a ser la G2,
en donde la función se ve levemente disminuida, y la G3, que esta, pues, todavía a su vez se subdivide en 3A y 3B. Ajá. Esta clasificación, pues, como les decía, la tasa de filtración glomerular es como la función de ese riñoncito. Por así decirlo, del 100% que nuestros riñones deben de funcionar, ¿cuánto están funcionando? En una etapa G1, más del 90%, por así decirlo, en una G2, de un 60 a un 89%, en una G3A, de un 45 a un 59%, en una G3B, de un 30 a 44%, en una G4, de un 15 a un 29%, y en una G5 menos del 15%. Ajá. Pero aparte de eso, pues la categoría de albuminuria, pues nos dice, ¿no? En este caso, cómo es este daño en función a la proteína que se está tirando en orina. Y esta se va a dividir en A1, A2 y A3. Ajá. Entonces, es muy importante que siempre que se haga un diagnóstico, pues tengamos los 2 parámetros, porque si se dan cuenta, una persona puede estar en G1 y con un riesgo bajo, si se encuentra en A1, o con un riesgo, pues ya alto, si se encuentra en A3. Entonces, precisamente hace un ratito leía, un comentario en un Facebook de un nefrólogo, pues, que le decían que le preguntaban si el paciente podía tener enfermedad renal, a pesar de que su función renal fuera mayor de 90. Y, pues, precisamente aquí vemos eso, ¿no? Sí se puede tener o sí se puede clasificar como enfermedad renal ya como tal, si en este caso la albuminuria, pues sí está aumentada, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos ambos parámetros para que así sepamos en qué clasificación estaríamos, y si en este caso nuestro riesgo es bajo, es moderado o ya es muy alto, ¿no? Y siguiente diapositiva, por favor. Ya como tal, en cuestión de hace un rato hablábamos de las causas de la enfermedad renal, pero ahora sí vamos a hablar de lo que son factores tanto de riesgo como de progresión. Pues hay diferentes factores. Los factores de riesgo son condiciones que pueden propiciar al desarrollo de la enfermedad renal. Y estos factores de riesgo, pues, se clasifican en modificables y no modificables. Ajá. En este caso, los factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal, que son modificables, es el descontrol glucémico. Como comentábamos hace un rato, pacientes que viven con diabetes, si están descontrolados por lo regular, por varios años, pues ese es un factor que va a ocasionar o que puede dañar a los riñoncitos. Hipertensión arterial sistémica, también comentábamos, en este caso, pacientes que padecen o que viven con hipertensión, igual a lo largo de los años, esa misma hipertensión puede ir dañando a los riñoncitos. Dislipidemia, que pues básicamente si tienen alteraciones, en este caso en colesterol, triglicéridos. El sedentarismo, ajá, que es el no hacer ejercicio. La obesidad, el tabaquismo, pacientes que presentan resistencia a la insulina, que por ejemplo, pues ya últimamente la resistencia a la insulina es algo que ya se diagnostica. Anteriormente, pues nada más les decían a los pacientes, tienes o no diabetes y ya. No, ahora sí, pues sí, desde muchísimo antes se puede llegar a un diagnóstico de resistencia a la insulina, modificar hábitos de alimentación y de estilo de vida y por ende, pues no llegar en un futuro a este tipo de diagnósticos, ¿no? Infecciones crónicas y recurrentes, lesión renal aguda, hiperuricemia, los que tienen el ácido úrico elevado, y deficiencia de vitamina D. Entonces, todos estos factores, como su nombre lo dice, son modificables. ¿Cómo se modifican? Pues con cambios en el estilo de vida, cambios en la dieta y demás, tratamientos médicos, ajá. Y existen los no modificables, edad avanzada. Conforme nosotros, pues, vamos, envejeciendo, también va disminuyendo la función de nuestro riñón, así como en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo,
una ropa, algún mueble que nos compremos a lo largo de los años, por mucho que lo cuidemos, pues, por su mismo uso se va deteriorando, ¿no? Y así es en nuestro cuerpo también. Normalmente, conforme van pasando los años, también va disminuyendo la función de ese riñoncito. Ujú. Factores genéticos, etnia, historia familiar, retrasan el crecimiento intrauterino. Normalmente, pues, se ha visto que aquellos bebés que nacen de menor tamaño, pues también los riñones no tienen tantas unidades funcionales como en un paciente con un peso y talla normal, ¿no? Diabetes gestacional. Entonces, esos, como su nombre lo dicen, nosotros no los podemos modificar. Entonces, todos los que son modificables son los que normalmente les tenemos que poner atención porque, pues, son sobre los que podemos hacer algo para que, pues, esos no detonen, en este caso, la enfermedad renal. Y los factores de progresión son aquellos que, como su nombre lo dice, aumentan la velocidad en que progresa esta enfermedad, la velocidad en la que se puede llegar a pasar de un estadio a otro. Y pues estos factores de progresión renal, nuevamente es la diabetes, ajá, entre si un paciente tiene una enfermedad renal en etapa uno, si no se controla, si no hace cambios en el estilo de vida y demás, pues eso puede hacer que rápidamente avance a una etapa 3, por ejemplo, ¿no? Todo depende, pues, hasta de los hábitos que tenga. Hipertensión arterial sistémica, también ese descontrol va dañando, dislipidemia, obesidad e hiperuricemia. Ujú. Siguiente, por favor. Ahora sí, ya en lo que nos concierne en las etapas que comentamos que vamos a estar platicando el día de hoy, que es la etapa 2 y 3, pues vamos a empezar por la etapa 2. Ajá. En la etapa 2 de la enfermedad renal, pues es cuando decíamos que el índice, la tasa de filtración glomerular está entre 60 y 89, por al menos 3 meses de manera continua o más. Ajá. En este tipo, pues, de etapa, básicamente siguiente diapositiva, por favor. Como dice aquí, pueden no existir síntomas. Ajá. La verdad, este es un daño, leve, ujú, o la disminución de la función del riñoncito es levemente disminuida, que puede no estar presentándose síntomas. Ajá. Y si se llegan a presentar estos síntomas, pues pueden estar al daño que se tenga, en este caso, a esa filtración de albúmina que se tenga. Por ejemplo, si nosotros, ¿qué podemos llegar a presentar a lo mucho de síntomas? La orina espumosa. Es de las cosas que se puede presentar, pero no va a haber dolor, no va a haber ningún otro síntoma. Algunos de los síntomas, como dice ahí, que se pueden presentar son más síntomas relacionados con las enfermedades de base. En este caso, con la diabetes, con la hipertensión, por ejemplo, puede haber alteraciones gastrointestinales que se relacionan con neuropatía diabética, alteraciones en la visión, ya sea por retinopatía diabética o retinopatía hipertensiva, o alteraciones del sueño, pero les digo, son más síntomas relacionados con la enfermedad de base, con la hipertensión, con la diabetes, ajá, o si no tenemos estas enfermedades, pues con el grado de albuminuria que tengamos, pero en realidad algo que al paciente le indique estás mal de los riñoncitos, no. Por eso muchas veces, pues este tipo de enfermedad avanza de manera silenciosa y cuando ya se descubre, ya está en etapas en las que se requiere un tratamiento sustitutivo. Es por eso que pacientes que tienen factores de riesgo, lo ideal, pues, es que al menos una vez al año se haga unos estudios de laboratorio completos para evaluar esa parte. En las últimas, congresos que hemos asistido, se les hace mucho hincapié a los pacientes, perdón, a los médicos de primer contacto, de primer nivel, en que vayan evaluando, en este caso, la función de los pacientes
que tienen esos factores de riesgo. Pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con antecedentes familiares de daño renal, pacientes que, este, sus mamis tuvieron diabetes gestacional, pacientes con tabaquismo, pacientes con obesidad y demás. Pues sí, ya al tener esta situación de salud, ya es un factor de riesgo para llegar a una disminución en la función del riñoncito. Entonces, podemos no tener síntomas, pero si yo me conozco o ya sé que tengo este tipo de enfermedades, pues sí sería ideal que esté vigilando esta función de ese riñoncito, porque les digo, en estas primeras etapas no da síntomas realmente. Ujú. Entonces, uno puede estar en una etapa 2 y no saberlo. Y, pues, ya hablando de la parte nutricional, nosotros, ¿qué debemos de hacer para que esta etapa no avance? Ajá, porque básicamente el punto del tratamiento médico nutricional en esta etapa, pues es eso, que no avance. Muchas veces también, como es una etapa temprana, pues sí puede llegar a haber esa remisión o reversión de la etapa, ¿no? Pueden todavía en esta etapa. Sí, si los pacientes se aplican, mejoran, hábitos y demás, muchas veces sí pueden, mejorar esa función, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, en la etapa 2 no existen muchas restricciones en la dieta. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Muchas veces se piensa que la dieta renal es igual para todos, ¿no? He visto en grupos de pacientes con enfermedad renal en Facebook, por ejemplo, crean grupos para pacientes renales, pero hay de todo tipo de pacientes renales, desde los que ya están en diálisis peritoneal, trasplante, hasta como aquellos que apenas van empezando. Entonces, básicamente, no es lo mismo para todos. Ajá. Como les decía, en esta etapa de la enfermedad renal realmente no existen muchas restricciones a la dieta. Y muchas veces los pacientes, por pensar que son pacientes renales, llegan a hacer restricciones innecesarias. Ajá. Pero, ¿qué debemos de hacer principalmente en esta etapa? Principalmente debemos de hacer modificaciones en el estilo de vida para así poder controlar, pues, aquellos factores que están alterados. ¿Cómo qué? Debemos de adoptar un patrón de alimentación saludable, ahorita vamos a ver cuáles son los que más nos convienen, consumir óptimamente, pues, la cantidad de energía y de proteínas que requerimos. En pacientes que tienen obesidad o sobrepeso, pues, promover la pérdida de este peso. En el caso del sodio, pues, ahí sí, ya desde aquí lo ideal es una reducción en el consumo de sodio. Y si el paciente consume tabaco o alcohol, pues, hay que, eh, evitar esa ingesta, ¿no? Muchas veces en consulta, cuando los pacientes llegan, por lo regular, la mayoría de los pacientes llegan a consulta, pues, ya en estadios avanzados, 4 o 5, pues, muchas veces, a mí me tocaba en la unidad de hemodiálisis donde trabajaba, que los pacientes, a la hora que les hacía yo la historia clínica, pues, me decían, como si preguntamos toda esa parte, y yo les decía, ¿consumo de alcohol? Sí, pero lo dejé, ¿hace cuánto? Hace 8 días o hace 15 días, ¿no? Entonces, eso debió de haber sido desde muchos años antes, ¿para qué? Para que precisamente esa enfermedad no avanzara. Ujú. En el caso de lo que es la adopción de un patrón de alimentación saludable, ¿qué nos dicen las guías? Normalmente aquí, pues, los patrones de alimentaciones saludables que se recomiendan es una dieta saludable, que la que es que se recomienda para todas las personas, vivan o no con diabetes, vivan o no con hipertensión, vivan o no con enfermedad renal. Todas las personas, pues, deberíamos de llevar un estilo o una dieta saludable, en la que incluyamos tanto frutas como verduras, cereales integrales, productos de origen animal, algo que nos proporcione proteínas, grasas, pero, pues, no en cantidades exageradas y no tantos azúcares, ¿no? En este caso también, pues, ¿qué nos dicen las guías? Normalmente nos recomiendan patrones alimentarios
basados en una dieta mediterránea o una dieta DASH. Este tipo de patrones alimentarios, pues igual, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo básico o en lo que se enfocan es en el consumo principal de frutas y verduras. Ajá, entonces, hay que consumir frutas y verduras en dieta mediterránea, como lo dice ahí en la diapositiva, nos dice que debemos de consumir al menos 2 tazas y media de frutas al día o 2 tazas y media de verduras al día, ¿no? En el caso de la dieta DASH, de 4 a 5 tazas de frutas al día y de 4 o 5 tazas de verduras al día. Si nos damos cuenta, es todavía más cantidad de frutas y verduras en la dieta DASH que en la mediterránea. Aquí, pues, los cereales enteros, nos recomienda que sean 90 gramos al día para la dieta mediterránea y 120 gramos para la dieta DASH. Lácteos, en el caso de la dieta mediterránea, se va a 2 tazas y la dieta DASH un poquito más, 2.6 tazas al día. Los fuentes de proteína en la dieta mediterránea nos dice que abarquen 110 gramos de proteína de origen animal, como son productos de origen animal o huevo al día, mientras que la dieta DASH nos dice menos de 100. Pescados y mariscos, si nos damos cuenta, tanto en dieta saludable como en dieta mediterránea y dieta DASH, pues sí nos aconseja consumir este tipo de alimentos, que si nos damos cuenta en México, pues el consumo de pescados realmente es, dijeran los pacientes en Semana Santa, no, pero que sea algo parte de nuestra dieta habitual, pues realmente no lo es. Ajá. Oleaginosas, 25 gramos al día para todos los patrones alimentarios. Grasas para dieta mediterránea, 27 gramos al día, y para dieta DASH, 25 gramos al día. ¿Que cuánto es esto en cantidades? Básicamente son que unas 5 cucharaditas de aceite al día. ¿A qué me refiero con cucharaditas? De la cafetera, la más chiquita. Ajá. Entonces, si nos damos cuenta en México, ¿qué es lo que consumimos comúnmente? Todo lo que son fritos, empanizados, capeados, garnachas que llevan una excesiva cantidad de grasita, ¿no? Y en el caso de azúcares o grasas saturadas, se nos dice que el menos del 12%. Ajá. Entonces, básicamente, la cantidad de azúcar, pues, es muy poca. Yo en los planes de alimentación que calculo para pacientes sanos, no les pongo más allá de 4 cucharaditas, siendo que, por ejemplo, un refresco trae, dependiendo del refresco, aproximadamente unas 13 cucharaditas, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que uno no consume azúcar como tal, pero podemos estarla consumiendo de otra manera, o también las grasas de otra manera, ¿no? Y, pues, si nos damos cuenta, aquí, pues, también nos dice eso, que este tipo de dietas, tanto la dieta saludable como dieta mediterránea o dieta DASH, pues, se relacionan con la menor incidencia de enfermedad renal, ajá, y de la disminución de hipertensión, ¿no? Tanto para pacientes, con enfermedad renal como para pacientes o población en general. Aquí, por ejemplo, esta imagen que les estoy presentando, la anterior, por favor, del platito. Este es un plato que, por ejemplo, yo lo tengo en la consulta y en este platito, pues, estamos viendo un patrón de alimentación, de una dieta saludable. Ajá. Básicamente, en una dieta saludable, lo recomendable es que la mitad de nuestro plato, pues, venga dada por las verduras. De hecho, hay verduras de diferentes colores. Si ustedes pueden ver, más bien dicho, en la imagen, vemos que hay verduras de colores naranjas, morados, amarillos, rojos, blancos y verdes, ajá, como si fuera un arco iris. Y esto es porque, pues, también igual así debería de ser nuestra alimentación, consumir verduras, pero de diferentes colores, ¿para qué? Para que obtengamos las diferentes vitaminas y minerales, porque también dependiendo del color, pues, es el nutriente que nos va a estar dando, ¿no? Entonces, entre más variedad le demos, pues, difícilmente vamos a tener deficiencias de vitaminas o minerales, que muchas veces los pacientes llegan así a consulta, ¿no? Queriendo, necesito o me gustaría que me diera
algún suplemento, porque siento que me siento cansado, me siento así, me siento asado. Entonces, muchas veces, más que un suplemento, pues requerimos evaluar si efectivamente el paciente está consumiendo verduras y si las que consume les da variedad, porque si nada más nos enfocamos a un color, por ejemplo, el verde, que es el más común, pues estamos dejando todos los demás otros colores y por lo tanto vamos a estar deficientes en otros nutrientes, ¿no? Entonces, debemos de consumir verduras, de preferencia, pues la mitad del plato, y en este caso, como les decía, que también sean de diferente color. Ahora, un cuarto de nuestro plato, pues debe de venir dado por los carbohidratos. ¿Qué nos aporta carbohidratos? Nosotros en nutrición tenemos un grupo de alimentos que se llama el grupo de cereales, que aquí abarca, pues, desde la tortilla, el arroz, la sopa, ajá. También entran, por ejemplo, ahí las galletas o hasta el pan, pero panes de preferencia que no tengan dulce, por ejemplo, en este caso, el bolillo. Ujú. Proteínas, del otro lado, en este caso pueden ser tanto de origen animal o vegetal. Proteínas como cuáles, carne de pollo, de res, de cerdo, de pescado, el huevo, el queso, o de origen vegetal como frijoles, habas, lentejas. Si nos damos cuenta también en el platito, pues nos dice que un poquito de grasas saludables, como es el aguacate, algunas semillas, o en este caso el aceite. Muchas veces nosotros como nutriólogos, o normalmente nosotros como nutriólogos, hacemos nuestra valoración inicial una historia clínica. En esta historia clínica, pues les vamos preguntando a los pacientes algo que se llama frecuencia de consumo, así con qué frecuencia consumen verduras de los 7 días de la semana, cuántos días consume verduras, de los 7 días de la semana, cuántos días consume frutas, de los 7 días de la semana, cuántos días consume tortillas. Y así nos vamos cada uno de los alimentos para ver pues cuál es la frecuencia con la que lo consumen. Y normalmente la gran mayoría de los pacientes lo que menos consumen son las verduras. Normalmente en este tipo de encuestas los pacientes reportan una o 2 veces por semana, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que no estamos consumiendo verduras. Ajá. Y en este caso, también hacemos otra encuesta que se llama recordatorio también de 24 horas. Como su nombre lo dice, en el recordatorio de 24 horas preguntamos qué es lo que el paciente comió hace 24 horas, qué desayunó, qué comió, qué cenó, si comió algo entre comidas, etcétera. Ujú. Y pues muchas veces, ¿qué es lo que pasa? A la hora que preguntamos esto, también pues se vuelve a reforzar lo que nos dice la frecuencia de consumo de alimentos, de que no consumimos verduras. Ahí normalmente, por ejemplo, un paciente te puede decir, ¿sabes qué? Yo desayuno café con leche y un pan. Entonces, si nos damos cuenta, verduras no hay, el café pues no entra dentro de ningún grupo, la leche pues entraría dentro de las proteínas, aunque también nos estaría aportando carbohidratos, y el pan, carbohidratos. Entonces, no tengo verduras, no tengo grasas saludables, solo proteínas y carbohidratos. Entonces, por lo tanto, ese desayuno no está cumpliendo el patrón de una alimentación saludable, porque no está teniendo todos los nutrientes que mi cuerpo necesita. O así, en la comida no sabe qué está en la comida, caldo de pollo blanco, mis tortillas y ya. Entonces, volvemos a dejar de lado las verduras. Y en la noche, la mayoría otra vez café con pan o con galletas y así, ¿no? Entonces, siempre, siempre es lo que menos se consume y sería lo ideal, en este caso, que nuestro plato se viera así, que tuviéramos de todo un poco. Y en pacientes que viven con diabetes o que tienen resistencia a la insulina o alguna situación relacionada con lo que es el control glucémico, siempre les digo a los pacientes, hasta lo ideal es seguir un orden. Primero verduras, luego proteínas y grasas y hasta el último carbohidratos. ¿Esto qué quiere decir? Que primero empecemos con verduras. ¿De qué forma? Puede ser en ensalada, puede ser una sopa de verduras, pueden ser verduras al vapor, algunas veces hasta un jugo verde o de ese tipo. ¿Para qué? Pues para que cumplamos esa porción de verduras. Después de ahí la proteína. Normalmente el guisado principal es el que lleva la proteína, ¿no? La carne de pollo, el huevo, etcétera.
Y obviamente ahí va la grasa, porque la mayoría utilizamos el aceite para cocinar, aunque como comentábamos, pues también no es mucha la cantidad que se debe de utilizar total al día, ¿no? Y al último, carbohidratos. Esto no quiere decir que la tortilla, nosotros como mexicanos casi, casi la tortilla es como la cuchara que nos ayuda a comer, ¿no? Entonces, la tortilla puede ir, en el caso de nosotros los mexicanos, a la hora que comamos nuestro guisado proteína, pero si llegamos a consumir arroz, sopa o así, esa sí llevarla hasta el último. Entonces, primero mi verdura, luego mi guisado y al último mi sopa o mi arroz. Ajá. Y esto va a hacer que el impacto sobre los niveles de azúcar en sangre sea menor o que no se eleve o no tengamos esos picos de glucosa postprandiales, ¿no? Que no se eleve tanto los niveles de azúcar después de consumir alimentos. Ajá. Y muchas veces en pacientes que tienen diabetes, hasta con eso pueden regularizar en sangre. Yo lo veo luego en consulta, que hay veces que ni siquiera es cambiar tanto las cantidades, sino el orden de los alimentos y el tipo de alimentos también. Preferir, por ejemplo, en este caso, carbohidratos que sean con mucha fibra, de más lenta absorción, por ejemplo, la tortilla de maíz, que es de las más satanizadas en pacientes que viven con diabetes, pero que realmente, pues, sí tiene una buena cantidad de fibra, a comparación de un pan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, entre un pan y una tortilla, pues sí nos conviene más la tortilla, ajá. O, por ejemplo, arroz integral, o avena, o quinoa, ajá, que son cereales integrales y que, pues, también su absorción por esa misma fibra va a ser más lenta y, por lo tanto, pues, los niveles de azúcar en sangre no se van a elevar rápidamente. Ujú. Ahora sí, la siguiente, por favor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en esta etapa 2 de la enfermedad renal es que, pues, hay que promover la pérdida de peso. Normalmente, la obesidad se relaciona con hipertensión glomerular, con albuminuria, glomerulomegalia, mayor incidencia de enfermedad renal y la pérdida acelerada de la tasa de filtración glomerular. Entonces, sí, la obesidad, pues, tiene repercusión en eso, en con qué velocidad, pues, se pierde esa función del riñoncito, y como ahí nos dice en la diapositiva, pues, se ha visto que la pérdida de 2 a 4 kilogramos de peso corporal, pues, tiene efectos nefroprotectores, ajá, ya que disminuye la albuminuria, mejora el control glucémico y también mejora, las cifras de presión arterial, ¿no? Entonces, de hecho, en pacientes con diabetes, pues sí, una de las cosas que se recomiendan es eso, la pérdida de peso para que, pues, su cuerpo sea más sensible a la insulina y, por lo tanto, puedan manejar mejores cifras de niveles de azúcar en sangre. Ajá. Entonces, aquí la pérdida de peso, ¿cómo se va a dar? Pues a través de lo que decíamos anteriormente, ¿no? La adopción de un patrón de alimentación saludable, el comer frutas, el comer verduras, el comer cereales integrales, el no consumir tantos azúcares, el no consumir, tanta grasa o alimentos fritos, empanizados o capeados, que en esos, pues, nos llevamos más de 27 gramos de aceite, ¿no?, al día. Y, pues, también en este caso, el ejercicio. También es muy importante, que ahorita vamos a ver un poquito de esa parte, lo que nos recomiendan las guías, que hagamos ejercicio, ¿no? Entonces, perder peso es una de las cosas que en esta etapa 2 de la enfermedad renal va a ser muy beneficioso para, pues, no empeorar esa situación de salud. Siguiente, por favor. En este caso, también en la etapa 2, algo que debemos de hacer es reducir el consumo de sodio. Ajá. Normalmente, en una de la bibliografía que saqué, nos decía que el consumo o la ingesta de sodio debe de ser menos de 2.300 miligramos al día, lo que es equivalente a 6 gramos de cloruro de sodio para pacientes, pues, con enfermedad renal, ¿no? Y, lo que son las últimas actualizaciones, ajá, nos dicen que, pues,
básicamente serían lo ideal, máximo 2 gramos. ¿Esto cuánto es en cuestión de cantidades? Como vemos aquí en la imagen, una cucharadita, básicamente sería lo que uno tendría que consumir de sal, ajá, para cubrir esa situación. Pero, pues, realmente la sal no es el mayor enemigo del paciente con hipertensión o del paciente con enfermedad renal, realmente. Ajá. Básicamente siguiente diapositiva, por favor. Para poder reducir el consumo de sodio, ajá, una de las cosas que tenemos que hacer, pues, es comprar alimentos frescos, ajá, preparar las comidas totalmente caseras, porque, pues, si nosotros las preparamos, nosotros tenemos ese, control de cuánto le vamos a agregar. En cambio, en un alimento que ya está preparado, pues, realmente no vamos a tener ese control. Y si ustedes van disminuyendo esa ingesta de sodio, se van a dar cuenta que hay mucha gente que sí utiliza mucha sal, ¿no? Cuando uno ya va reeducando su paladar, tanto el azúcar como la sal, las detectas, rápidamente. Otra de cosa que podemos hacer para reducir el consumo de sodio es quitar el salero de la mesa, ajá. Muchas veces, pues eso, ¿no? A la hora de preparar el alimento, nosotros le agregamos sal, nos sentamos, nos servimos, ¿y qué pasa? Si sentimos que no sabe mucho, agarran y le echan sal otra vez, ¿no? Entonces, esa es una estrategia para, pues, disminuir el consumo de sodio, quitar el salero de la mesa, literal. Hay veces que ya al menos por flojera nos va a hacer el no ir por levantarnos por el salero, ¿no? Entonces, pues sí es una estrategia que se puede utilizar. Utilizar especias o hierbas como condimentos libres de sodio, leer etiquetas, evitar snacks salados y en caso de salir a comer fuera, pues preguntar si se puede añadir menos sal, en este caso, a nuestros alimentos preparados. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, les puse lo que es la etiqueta de un jamón de pavo. Ajá. En este caso, siempre para todo lo que es pacientes que viven con diabetes, pacientes que viven con hipertensión, pacientes que viven con enfermedad renal y quieren controlar algún, mineral, o en este caso la sal, pues sí es importante leer etiquetas. Ajá. En las etiquetas, por ejemplo, podemos leer lo que son los ingredientes. Jamón, pues ahí nos dice los ingredientes: muslo de pavo, agua, proteína de soya, almidón modificado, maltodextrina, sal yodada, nuestra primera sal. Luego dice cloruro de potasio, carragenina, azúcares añadidos, en este caso azúcar y dextrosa, saborizantes, fosfato de sodio. Ahí tenemos otra palabra que dice sodio, eritorbato de sodio, extracto de especias y acetato de sodio, nitrito de sodio. Entonces, si nos damos cuenta, tiene 5 sales diferentes. Y eso solamente hablando, en este caso, de sal, porque estamos en la etapa 2, hablando de la etapa 2. Pero si ya estuviéramos hablando de etapa 3, 4 y 5, en donde, pues, las elevaciones de fósforo, potasio también se pueden llegar a dar, pues vemos ahí que, por ejemplo, tiene cloruro de potasio o que tiene fosfato de sodio, ajá, que eso básicamente nos está diciendo que tiene potasio y tiene fósforo, ajá. Entonces, ese es el problema con productos procesados, que pueden no sabernos tan dulces, ajá, y tener mucha sal. Algunas veces, por ejemplo, yo les digo a los pacientes: "¿Quién de ustedes a un platillo o a su plato como tal ya servido, le pone 5 cucharaditas de sal?". Creo que nadie, ¿verdad? Sería mucha sal, pero, pues, eso es lo que algunos productos llegan a traer, 3, 4, 5 cucharaditas de sal por ración. Ajá. Entonces, por acá a la mejor, a la hora de guisar, o a la hora de cocinar, o de comer, le pongo una pizquita, que más o menos es lo que agarra mis 3 deditos, pero a la hora que yo consumo un producto procesado, pues estoy consumiendo básicamente 3, 4, hasta 5 cucharaditas de sal, que no me saben a tanta sal,
pero que sí están en el producto, ¿no? Entonces, básicamente, al reducir el consumo de sodio, una de las cosas que tenemos que hacer, como decíamos en las estrategias, es comprar alimentos frescos y nosotros prepararlos, porque en el caso de productos procesados podemos obtener cantidades enormes de sal o de sodio en las que ni siquiera nos estamos dando cuenta y ser realmente la situación por la cual, pues, la presión está elevada o por la cual mis niveles de sodio, pues, están alterados, ¿no? Y, por ejemplo, si en este caso una cucharadita de sal se nos hace muy poco, tenemos, en el caso de México, pues, muchos condimentos que nos van a ayudar a darle sabor a los alimentos, ¿no? En las siguientes diapositivas, por favor. Ahí, por ejemplo, pues, tenemos condimentos que son recomendables para poderles dar sabor a nuestros alimentos, desde hierbas de olor como orégano, epazote, laurel, tomillo, perejil, romero, cilantro, albahaca, menta, azafrán, eneldo, hinojo, o especias como la pimienta, el clavo, la canela, vainilla, comino, nuez, o algunos otros como el ajo natural o la cebolla natural. Ajá. Básicamente, hasta uno puede meterse en Internet. Había puesto una diapositiva, pero ya se me había hecho como mucho. No, sí la tenemos, creo, en la parte de adelante, sobre el uso de algunos de los condimentos, ¿no? Que eso ustedes también, pues, los pueden llegar a investigar en Internet, en donde te dice la especia, es este que vemos aquí adelante, que, este, cómo se usa o en qué se usa. Por ejemplo, pimienta, nos dice se usa en carnes, en pastas, en verduras salteadas, en sopa, y como consejo, pues la pimienta negra se usa casi al final y de preferencia molerla al momento, no comprar la que ya está molida o que está procesada, porque pues primero si está procesada tenemos que ver que efectivamente solo tenga en la lista de ingredientes, pimienta. Si yo quiero pimienta, lo único que tiene que decir es pimienta. Si ya dice pimienta y sodio o potasio, algo así, pues ya no estaría siendo como muy recomendable. Y aparte, también eso, no sé si ustedes alguna vez, han llegado a checar esa parte, pero pues el sabor también ya no es el mismo. Ajá. A ver, creo que aquí tenemos una pregunta. Dice Margarita Cruz, ¿cuánta agua deben tomar realmente en esta etapa? Bueno, Margarita, en esta etapa realmente no hay restricciones de líquidos, tanto en la etapa uno como en la etapa 2 no hay restricción como tal de líquidos, es una ingesta normal, lo que la mayoría de la población nos dicen, al menos unos 2 litros de agua al día, que es como unos 6 a 8 vasos, la ingesta recomendada para todo público, ¿no? Entonces, no hay restricción como tal de líquidos y al contrario, sí hay que tomar en este caso agüita en todas las etapas. Lo ideal es que nuestros líquidos, ya sea lo normal o los restringidos, principalmente sea agua simple, porque muchas veces, a mí me tocó cuando trabajaba en la unidad de hemodiálisis, que luego los pacientes decían llegaban con sobrecargas hídricas, ¿no? Y entonces me decían: "No, pero es que no tomo agua Nutri, se lo juro", ¿no? Y el paciente llegaba con 5 litros extra o así. Y una vez precisamente a un paciente, siempre llegaba con líquido de más, 4, 5, 6, entonces, pues, era insistirle, no ingiera líquidos de más y chalala y así. Y sí me dijo una vez: "No", dice Nutri, "se lo juro que no tomo agua, se lo juro que no tomo agua, no sé de dónde viene ese líquido". Entonces le digo: "A ver, vamos a sentarnos y vamos a ir recapitulando qué es lo que estuvo consumiendo, no solo ayer, sino toda la semana, ¿no? O al menos en los 3 últimos días". Y en este caso, pues era que el helado, que la gelatina, que el caldito, que un suero y cosas así. Entonces, efectivamente, agua no había tomado para nada, ni un vaso, pero entre leches, yogurts, gelatinas, helados, su suero y demás, era de donde venía todo ese líquido. Entonces le digo: "Sí, efectivamente, agua no toma, pero de que toma líquido". Y en un paciente con enfermedad renal en etapa 5
y, por ejemplo, en el que estaba en hemodiálisis, pues sí, ahí sí ya se empieza con restricción de líquidos, ¿no? Depende mucho de la función renal, en este caso, residual que tenga el paciente. Como él sí ya casi no orinaba, pues sí, todos los líquidos se tienen que contabilizar. Pero un paciente con enfermedad renal en etapa 2, realmente ahí todavía no vamos a ver restricciones de líquidos. Ajá. Dice Sam Juárez, ¿qué alimentos son los que más dañan nuestro riñón sin que nos demos cuenta? Cosas que dañan el riñón, principalmente lo que estamos viendo ahorita, productos procesados. Ajá. En un producto procesado podemos tener potasio, fósforo y sodio al por mayor, sin darnos cuenta. El sodio, pues sí se reporta en las etiquetas nutrimentales. Si vemos en la etiqueta que estábamos viendo anteriormente, pues sí dice que por cada 100 gramos de jamón te da 800 miligramos de sodio, pero es lo único que tenemos reportado como tal en cantidad. Pero ya de los demás, este, el cloruro de potasio, el fosfato de sodio, no sabemos qué cantidad tenemos. De que está, porque sí en los ingredientes está reportado, y eso es lo que pasa, ¿no? En productos procesados, pues sí se reporta todos los ingredientes que tenga, pero en la declaración nutrimental, el sodio es el único que se reporta. De ahí en fuera, potasio, fósforo, pues no se va a reportar. Y estos productos procesados, pues nosotros no, como les digo, no tenemos esa posibilidad, uno, de medirlos, los que no están reportados, y 2 de separarlos, que ahorita más adelante vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces, principales alimentos que dañan al riñón son los ultraprocesados. Ajá. En un congreso hace poco, bueno, que es una imagen que ya he visto en otros congresos, como les decía mi mentora, la doctora Ángeles Espinosa, presentaba una imagen, ¿no? Que nos decía, lo ideal es que así les presentáramos a los pacientes una imagen de los productos procesados. Y ella, por ejemplo, se ha dado a la tarea de que en su consulta tiene como los productos procesados y a cada producto procesado le ha puesto qué aditivos tiene. Entonces tiene así como varios productos procesados y a todos les ha puesto etiquetitas y casi se llenan de etiquetas todos, ¿no? Entonces, como decimos, uno ve un jamón, pero si ya lo viéramos como en ese esquema que ella tiene, pues ya veríamos que tiene demasiados aditivos. Ajá. Entonces, básicamente, en este caso, pues dentro de los alimentos que más dañan al riñón son los procesados, ultraprocesados. Pero ¿qué otras cosas son enemigas del riñón? La baja ingesta de líquidos, ajá. Entonces, por ejemplo, hace un rato, o ahorita en la pregunta anterior que me comentaba Margarita, ¿cuánta agua deben de tomar? Como les digo, primeras etapas o pacientes sin daño renal, realmente la ingesta normal, que siempre nos dicen al menos 2 litros de agua al día, ajá. Porque, pues, muchas veces eso es lo que pasa, que también los pacientes no toman agua. Eh a mí, hasta en lo personal, también me cuesta tomar agüita. Yo lo que utilizo para cubrir mi ingesta de líquidos es literal traer mi botella de agua. Si yo no tengo mi botella de agua, yo les puedo tomar 3 vasos, dijeran uno con cada comida, ¿no? Uno en desayuno, uno en comida o 2 y uno en cena, no más. Pero, cuando traigo mi botella, pues sí me tomo 2 botellas de litro y medio, de 1 litro como mínimo, ujú. Y por eso, pues, básicamente esa es la estrategia que yo en lo personal utilizo y que les recomiendo a mis pacientes. Cuando veo que su ingesta de líquidos es bajita, si les digo, algo que a mí me ha funcionado, pues, es embotellar mi agüita y traer mi botella, y ahí mismo voy viendo cómo voy en mi ingesta, ¿no? Ya estoy en consulta y tomando, y me levanto y le tomo, y así, y hay veces que si no le he tomado, volteo y ya la veo que está un poco llena, ya le tomo. Entonces, pues sí, también en la baja ingesta de agüita es algo que puede dañar los riñoncitos sin que nos demos cuenta, ¿no? Aquí dice Marco Peña, ¿qué señales de alerta en la alimentación debemos vigilar en etapas tempranas? Estas que estamos comentando, como decíamos,
No hay un signo, un síntoma alerta, a lo mucho, pero puede que no llegue a pasar, es que el paciente tenga, pues, proteinuria, que se vea la espuma en orina, a lo mucho, pero puede no pasar. De ahí en fuera, algún síntoma o algo que me diga, ¿sabes que estás empezando con falla renal? Realmente no. Por eso les comentaba, pacientes con diabetes, con hipertensión, que son sedentarios, que tienen obesidad, que fuman, que tienen familiares, con antecedente de daño renal, que son formadores de piedritas constantemente, infecciones en vías urinarias, que es muy común. Si tengo uno o varios de estos factores, pues sí, lo ideal es estarme haciendo constantemente estudios de laboratorio, al menos mínimo, mínimo una vez al año, para que yo vaya vigilando que la función del riñoncito, pues siga normal, ¿no? Porque ahí puedo no presentar ningún síntoma. Ujú. Y en cuestión de SUSI, si es conveniente que me realicen cirugías y mi PTH está en 1900. Ahí SUSI, pues eso sí ya es una cuestión meramente médica, ¿no? Entonces, todo lo que es relacionado con medicamentos, con, en este caso, lo que me comentas de la cirugía, pues realmente es más que nada con tu médico tratante, porque aunque fuera algo sencillo, eh, precisamente lo que estamos dando aquí también son como recomendaciones más generales. Un paciente en consulta, pues no te llega con una sola cosa, ¿no? Entonces, la evaluación, de hecho, por ejemplo, hasta nosotros en la parte nutricional, no nada más es, tiene enfermedad renal, como les decía, porque si pensamos en dieta renal, no es una sola dieta renal, es depende del estadio del paciente y depende de los laboratorios, porque puede estar en la misma etapa de la enfermedad renal, pero puede tener diabetes, otro no, uno puede tener hipertensión, otro no, uno puede tener fósforo elevado, otro no, puede tener potasio elevado, otro no, puede tener más enfermedades, puede tener hasta economía, uno puede tener mucho dinero para poderle recetar nosotros como nutriólogos alimentos específicos, otro paciente no. Entonces, ya en casos específicos, pues sí es muy ideal, pues, comentarlo con, tu equipo, ¿no? A final de cuentas, si bien muchas veces, como pacientes sí nos llega a dar pena hacer preguntas, como dicen, pues, realmente no hay ninguna pregunta que debamos quedarnos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es nuestro cuerpo, es nuestro tratamiento y entre más informados estemos, pues muchas veces mejores decisiones vamos a poder tomar, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, este tipo de pláticas es para que ustedes vayan sabiendo, de acuerdo al conocimiento que van adquiriendo, cómo pues irse cuidando, a quién acudir, qué hacer y demás, ¿no? Bueno, continuamos con lo que estábamos. Entonces, les decía, aquí básicamente, lo que es la reducción del consumo de sodio, pues, podemos buscar así tablitas como las que les estoy dejando, que de hecho, pues, por ejemplo, la presentación, he visto que todas las presentaciones de mis colegas y de todos los que nos están compartiendo en las demás ponencias se queda aquí, ¿no? Entonces, esta tablita la pueden llegar a utilizar para ver qué especias, con qué alimentos se usan y en qué momento es más conveniente utilizarlo o cómo es conveniente utilizarlo, si en fresco, si en seco y demás, para que puedan, pues, hacer uso de ellas, porque precisamente muchas veces no se usan porque no se sabe cómo utilizarlas y, pues, así puedan darle buen sabor a sus alimentos sin que requieran tanta sal, ¿no? Ahora, en la siguiente, diapositiva, por favor. En esta etapa, pues, también hay que consumir óptimamente la cantidad de energía y de proteína que necesitamos. En pacientes con enfermedad renal, la ingesta de calorías va de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso corporal, pero esta, pues, se va a individualizar de acuerdo al objetivo o características de cada paciente. Por ejemplo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al género, al nivel de actividad física, enfermedades presentes, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo que damos a un niño pequeño con enfermedad renal que todavía está en crecimiento, que a lo mejor un paciente
ya adulto, que es una persona sedentaria y que tiene diabetes, obesidad y demás, ¿no? Entonces, como les decía, básicamente estos son los rangos de calorías en los que nos manejamos, pero pues la cantidad exacta va a depender de cada paciente. En el caso de la proteína, la ingesta recomendada de proteína en esta etapa de la enfermedad renal, pues es lo que se recomienda a la población en general, que va de 0,8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, pero pues siempre hay que elegir fuentes alimentarias, de preferencia, pues que sean carnes blancas, lácteos, pescados, huevos, y la carne roja, pues sí se relaciona más con, pues, la disminución de la función, ¿no? Entonces, si ustedes me dijeran entre pollo, huevo, queso, leche y carnes rojas, ¿qué prefiero? Pues sí, carnitas blancas, huevos, más que a la carne roja, porque muchas veces así llegan pacientes a consulta, ¿no? Que dicen: "No como pollo, no me gusta el pollo, huevo, pues, hay veces y solamente en el desayuno, pero carne, pues, unos 3, 4, 5 días por semana", ¿no? Entonces, si ese es el caso que ustedes digan: "¿Sabes qué? Es que yo sí como mucha carne roja", o al menos de los 7 días de la semana, como unos 5 días carnes rojas, pues sí nos convendría disminuirlo a 1 o 2 veces por semana y, pues, darle prioridad, como decíamos, a carnes blancas, pescados, que como les decía, no es muy común que los consumamos, pero pues sí sería ideal, o huevo. Ajá. Y, si bien no existe una cantidad específica o recomendada de carbohidratos, se ha visto que en aportes del 45% del valor calórico total, pues permiten un control glucémico en pacientes que viven con diabetes, que comentábamos. Diabetes es una de las situaciones en las que debemos de controlar en esta etapa, ¿para qué? Pues para que la enfermedad no progrese. Ujú. Y pues también en esta etapa de la enfermedad renal se recomienda, como les decía, que si consumen tabaco, alcohol, desde esta etapa, la etapa 2, ya evitar su consumo o dejarlo, ajá, porque pues sí se han visto que si uno disminuye el consumo de alcohol o tabaco, pues hace más lenta la caída de la función renal, ¿no? Entonces, pues sí hay que, si ustedes llegan a consumir este tipo de productos, pues ya quitarlos. Ajá. Siguientes diapositivas, por favor. La que sigue. En el caso del ejercicio, la que sigue, por favor. Básicamente, también las guías nos dicen que hay que realizar actividad física. Actividad física, pues sí debe de ser compatible igual con la persona, como depende mucho de la salud cardiovascular. Algunos pacientitos, pues en su corazoncito, de la tolerancia, sobre todo, pues si nunca hemos hecho ejercicio en nuestra vida, no hay que querer empezar dándolo todo, no por querer mejorar, muchas veces podemos llegar hasta lastimarnos, ¿no? Ir progresando poco a poco y también de acuerdo al nivel de fragilidad. Muchas veces los pacientes me dicen, no, pues, ¿qué ejercicio hago? ¿O cuál es el más conveniente? ¿En qué horario? O demás. Muchas veces es eso, ¿no? ¿Qué ejercicio? Hay veces que el que nos guste, si nos gusta ir a caminar, si nos gusta ir a correr, si podemos ir a un gimnasio, tenemos esa posibilidad, pues sí, hacer ejercicio de fuerza. ¿En qué horario? En el que sea principalmente en aquel horario en el que ustedes sepan que van a ser constantes. Si ustedes dicen: "¿Sabes que En la mañana yo sí puedo a tal hora y es más fácil que a esa hora lo haga", adelante en la mañana. Si es en la tarde, después de haber realizado todas sus actividades, cuando pueden realizar ejercicio, pues no hay problema. El punto sí es, eh, realizar el ejercicio, la actividad física y sí tomarlo como algo parte de nuestra vida. Ajá. En todas las etapas de la enfermedad renal, pues las guías es lo que nos dicen. Se debe de recomendar el ejercicio sí o sí, como les decía, va a ir acorde al nivel de fragilidad, tolerancia o salud cardiovascular del paciente, pero sí de que se debe de hacer sí o sí, es ideal, porque pues esto, ayer precisamente mi colega no hablaba de la sarcopenia. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, la actividad física
es lo mejor. Hasta para una persona sana, normalmente personas sanas que no hacen ejercicio, cuando llegan a la edad de adultos mayores, ¿cómo los vemos? Pues, que ya no caminan, que andan con bastón. Entonces, todos esos síntomas no son por el envejecimiento en sí, sino muchas veces es por esa pérdida de masa muscular, por el ejercicio que no se hizo en la juventud, ¿no? Entonces, todo lo que no hagamos de ejercicio, en algún momento nuestro cuerpo nos va a cobrar la factura. ¿Cuánto es lo que se recomienda de actividad física a realizar? 150 minutos por semana con una actividad física de intensidad moderada. Aquí Vitolas Carrillo, Mauricio Juan, me dice: "Si estoy bajando mucho de peso". La pérdida del peso, pues, muchas veces puede ser hasta parte de la misma enfermedad. Hay una situación que se llama desgaste energético proteico, que, pues, este tipo de situación tiene diferentes factores el por qué se llega a dar, desde las mismas toxinas urémicas, este, la falta de actividad física, de masa muscular y, muchas veces también la cantidad de calorías que se está consumiendo, Mau. Por ejemplo, en enfermedad renal volvemos a lo mismo. Muchas veces se piensa que todos los pacientes, pues, deben de restringirse demasiado, cuando en realidad no. Las nuevas guías, pues, precisamente nos marcan esas pautas de cuándo restringir, qué hacer para restringir, porque precisamente se estaba dando mucho eso, ¿no? Que en el afán del paciente de quererse cuidar, y que nos decían: "No jitomate, no plátano, no frijoles, no esto, no el otro", pues el paciente se queda, pues, ¿qué como? No como nada, no puedo tomar agua, no puedo comer frijoles, no puedo comer jitomate, no puedo comer tortillas, no puedo esto, no puedo el otro. Entonces, uno se queda sin opciones para consumir, ¿y qué pasa? Llega a ser una dieta tan restrictiva que al final de cuenta, lejos de beneficiar, va a perjudicar al paciente y va a llegar a ocasionar que se desnutra. Y un paciente desnutrido es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Les digo algunas veces a mis pacientes, en una persona desnutrida, hasta una gripa común, que en las personas duran una semanita, en un paciente desnutrido se puede ir hasta un mes por lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, Mau, lo ideal, pues sí sería eso, evaluar, como decía, nosotros como nutriólogos hacemos todo lo que es un historial clínico que abarca el ABCD de la nutrición a antropométrico. Se evalúa tu peso, tu estatura, tu composición corporal, porque pues el peso no lo es todo. En pacientes con enfermedad renal, pues también aplicamos algunas herramientas de evaluación. Ajá. Em, los clínicos, básicamente, toda la exploración física que hacemos para ver las deficiencias, tanto de proteínas, vitaminas, minerales y demás. Ay, los bioquímicos, perdón. En este caso, el B se refiere a bioquímicos, cómo están tus estudios de laboratorio, todo, potasio, fósforo, sodio, etcétera. Y de los dietéticos, cómo está tu ingesta, como decía, la frecuencia de consumo de alimentos, cuántos consumos de alimentos tienes, de grupos de alimentos tienes a la semana, el recordatorio de 24 horas y hasta hay otras sinfín de herramientas que se pueden utilizar. Y ya analizando toda esa parte, pues ya vemos cuál puede ser la causa del por qué es tu pérdida de peso. Pero de manera general, pues puede ser eso, ¿no? Que a lo mejor no estás consumiendo la cantidad de calorías que tú requieres. Ajá. Bueno, continuamos. En la siguiente diapositiva, pues ya vamos entrando a la etapa 3A de la enfermedad renal. Ajá. La etapa 3A de la enfermedad renal, pues significa que la pérdida de la función renal va de leve a moderada. En este caso, pues la filtración glomerular se estima entre un 45 y 59 durante al menos 3 meses. Como les dijéramos, mis riñones están funcionando aproximadamente entre el 45 al 59% del 100% que deberían de funcionar. Ajá. Y en este caso, pues básicamente, también, como en lo pasado decíamos, tiene que ser al menos durante 3 meses o más para poderse decir que sí es enfermedad renal. Aquí, pues, también se valora, como decimos, en este caso,
cuánta albúmina se está tirando para ver en qué riesgo estamos, si leve, moderado o grave, ajá. Y pues también en este caso, cómo se va a actuar tanto nosotros en la parte nutricional como el médico, ¿no? En esta etapa de la enfermedad renal, pues ya puede llegar a presentarse algunos síntomas, ajá, ¿como cuáles? Que se orine o con más frecuencia o con menos frecuencia de lo habitual. Sequedad o picazón en la piel, algún tipo de comezón, sensación de cansancio, náuseas, pérdida de apetito o pérdida de peso sin intentar perder peso, que ustedes digan: "Estoy bajando de peso", sin que yo me esté sometiendo a una dieta para pérdida de peso, ¿no? Entonces, esos son algunos de los síntomas que se pueden presentar en esta etapa de la enfermedad renal, pero también pueden no presentarse. Entonces, muchas veces hay que estar atentos porque, pues, también algunos síntomas, pues, uno los llega a dejar pasar desapercibido, ¿no? Por ejemplo, dices: "Ah, pues, a lo mejor se queda en la piel, pues, a lo mejor no me eché crema", ¿no? Entonces, no relacionarlo con la enfermedad renal. O náuseas: "Ah, ¿sabes qué? A lo mejor algo me cayó mal y por eso tengo náuseas". Ujú. O pérdida del apetito, ¿sabes qué? A lo mejor ayer comí mucho y por eso, pues, ahora últimamente no he tenido apetito, todavía me he de sentir lleno, cosas así, ¿no? Entonces, sí hay que estar muy atentos y vuelvo a lo mismo, hay que ir relacionando todo, porque si yo tengo ciertas enfermedades, cierto riesgo de enfermedad renal y estoy presentando ciertos síntomas, pues hay que ponerle más atención. Em, Siguientes diapositivas, por favor. La que sigue. Y pues, básicamente, con la enfermedad renal en la etapa 3A, es posible que, pues, ya tengamos que empezar a modificar los tipos de alimentos que consumimos. Ajá. En ocasiones, en esta etapa, en la etapa 3, ya sea A o B de la enfermedad renal, pues, ya pueden llegar a haber alteraciones en nuestros laboratorios, en algunas otras, parámetros, como el potasio, el fósforo. Ajá. Y, pues, también, hay que seguir realizando los cambios en el estilo de vida. Igual, si estoy pasado de peso, pues llevar mi peso a un peso saludable. Si estoy fumando todavía o consumiendo alcohol, pues también eliminar eso. Si estoy consumiendo mucho sodio o muchos alimentos procesados, pues también irlos disminuyendo, ¿no? Y la siguiente, por favor. En la etapa 3B, pues, en la enfermedad, básicamente, ya hay una pérdida de la función renal de moderada a grave. Muchas veces en esta etapa es en la que ya los pacientes son diagnosticados, porque aquí sí volvemos a lo mismo que comentábamos antes, ya se empiezan a presentar síntomas. Entonces, puede que en la 3A no tengamos síntomas, en la 2 no tengamos síntomas, pero en la 3B sí ya es un poquito más fácil que uno llegue a identificar esos síntomas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué síntomas van a ser los que se pueden estar presentando? Igual, como hace un rato decíamos, podemos estar orinando con más o menos frecuencia de la habitual, la sequedad o picazón en la piel, sensación de cansancio, dificultad para concentrarse, entumecimiento o hinchazón de brazos, piernas o pies, dolor o calambres en músculos, dificultad para respirar, náuseas o vómitos o pérdida del apetito. Ujú. Entonces, si nos damos cuenta, aquí los síntomas ya empiezan a ser más notorios y, como les decía, ya normalmente es más fácil, o es en donde la mayoría de los pacientes en etapa predialéctica, pues, se diagnostican. Y en esta etapa, pues, ya difícilmente vamos a poder llegar a recuperar función, pero, pues, sí se puede, detener ese deterioro o relentecerlo, que ese es nuestro objetivo, ¿no? En este caso, pues, hay que, como decíamos, en la etapa 3 hay que realizar ya ciertas restricciones, porque, pues, ya hay algunas alteraciones en el metabolismo, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. La que sigue.
¿Qué es lo que normalmente nos recomiendan las guías? Las guías nos dicen que, lo ideal es que en esta etapa, pues, llevemos una dieta estilo mediterránea, como la veíamos hace un rato en la etapa 2, solo que ahí sí nos decía, puede ser mediterránea, puede ser saludable, puede ser dieta DASH. Aquí sí las guías nos dicen que meramente lo ideal es una dieta mediterránea, la que nos decía, hay que consumir 2 tazas y media de frutas, 2 tazas y media de verduras, cereales integrales, no más de 2 tazas de lácteos, 110 gramos de proteína, etcétera, ¿no? Y muchas veces también hasta aquí es donde ya se puede empezar a utilizar, pues, dietas, como aquí lo dicen, basadas en plantas. Las dietas basadas en plantas, como su nombre lo dice, pues, básicamente utilizan o se utilizan alimentos de origen vegetal. Así como veíamos el platito hace un rato que les decía de la alimentación saludable, tenemos un platito de la dieta basada en plantas, donde la mitad de nuestro plato de frutas y verduras, un cuarto del plato de proteína, pero ahora va a ser proteína meramente de origen vegetal, todas las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, etcétera, y un cuarto de carbohidratos provenientes de granos o cereales integrales. Ajá. La siguiente, en este caso, pues el consumo también debe de ser óptimo de energía y proteína, así como en la etapa 2 también aquí se recomiendan de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, también individualizado, de acuerdo, decíamos, a la edad, género, actividad física, etcétera. Y aquí, pues, en este caso ya se empiezan a hacer ajustes en las proteínas. Ajá. En lo que se nos recomienda, pues, son de 0.5 a 0.6 gramos por kilogramo de peso en pacientes con enfermedad renal en grado 3, sin diabetes, pero metabólicamente estables, de 0.6 a 0.8 gramos en aquellos con diabetes. Ajá. Y la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal, pues sí nos dice que es de 0.6 a 0.8 independientemente del paciente, ¿no? En pacientes hospitalizados, en donde, pues, tienen ciertos procesos inflamatorios, pues, ahí sí se nos recomienda que sea un poquito más, de 1 a 1.3 por esa misma situación de salud que tienen, ¿no? En el caso, pues, de las nuevas guías, ¿qué es lo que nos dicen en esta última actualización? Básicamente nos dice que la ingesta proteica debe de ser de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día en adultos que hay una enfermedad renal desde la etapa G3 a la G5. Esto, pues, ¿por qué nos comentan esto? Básicamente veían que no hay mucha diferencia entre consumir 0.8 a 0.6 o 0.4 gramos de proteína, por eso nos decían, pues, 0.8 es como lo ideal para todos. Ajá. Aquí, por ejemplo, la nutrióloga Mariela Castillo nos pregunta que qué opinamos de, en este caso, que es Blastum. Básicamente, pues sí es un buen producto. En este caso, este tipo de productos se utilizan precisamente para ayudar a disminuir las toxinas en los pacientes. ¿Por qué? Porque pues ya en este tipo de pacientes, pues ya hay alteraciones en la microbiota intestinal. Entonces, este tipo de productos fermentados nos ayudan a reducir toxinas y, por lo tanto, a mejorar lo que es la disminución de la función renal, ¿no? ¿Qué más vemos aquí? Siguiente diapositiva, por favor. Y pues también nos dice que podemos llegar a utilizar dietas muy bajas en proteínas, pero que debe de ser en aquellos pacientes que estén dispuestos y sean capaces de llevarlas a cabo. ¿Por qué? Pues este tipo de dietas muy bajas en proteínas, que van de 0.3 a 0.4 gramos por kilogramo de peso al día, pues debe de ser suplementada con los famosos alfa-cetoanálogos. Entonces, no todos los pacientes son candidatos, porque si el paciente lo va a tener que comprar por cuenta propia, son muy caros y, pues, a lo mejor lo vamos a hacer gastar y puede que ni siquiera,
lo pueda conseguir, porque hay, por ejemplo, aquí en mi pueblo, en donde yo soy, ni siquiera existen farmacias especializadas. Entonces, si a un paciente le recetan eso, o lo tiene que pedir en línea, o tiene que manejar, irse 3 horas de aquí para poderlo conseguir, lo cual sería, pues, lejos de ayudarlo, ponerle más situaciones que lo pueden hasta llegar a estresar, ¿no? Y eso, este tipo de alfa-cetoanálogos, pues, básicamente sí se tienen que consumir como es, porque si no se consumen como es, que normalmente la indicación es una tableta por cada 5 kilogramos de peso al día del paciente, pues realmente no se les va a ver ningún beneficio, ¿no? Entonces, por eso aquí nos dicen que se puede llegar a utilizar este tipo de productos, pero siempre y cuando el paciente esté dispuesto y pues él sea capaz de llevar el protocolo tal cual es, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y como ya aquí estamos cuidando la cantidad de proteína que vamos a estar consumiendo, ¿en dónde se encuentra la proteína? En todos los productos como pollo, queso, lácteos, carnes rojas, pescados o huevo. ¿Por qué menciono esto? Muchas veces los pacientes con enfermedad renal se van con eso, ¿no? El nefrólogo o el médico me dijo que quite las carnes, entonces ya no como carne de res, ya no como, carne de cerdo, pero sí como pollo, sí como queso, sí como huevo, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, aunque sea de pollito o de lácteos, que como comentábamos en las diapositivas pasadas, sí el impacto es menor, la cantidad de proteína, pues sí la debemos de cuidar, independientemente si viene de origen, o en este caso de carnes blancas o de carnes rojas. En etapa 2, ahí como no tenemos tanta restricción proteica, sí, como que nos podemos más ir por este lado de decir, prefiero la proteína proveniente de huevos, de lácteos, de quesos, de pescado o de pollo, antes que las carnes rojas. Pero yo en una etapa 3A o 3B más, aunque es un poquito más restrictivo, ahí sí ya hay que vigilar hasta la que vienen de este tipo de productos, no nada más de carnes rojas. Ajá. También, siguiente diapositiva, por favor. Se pueden encontrar en productos de origen vegetal, ¿como cuáles? Frijoles, habas, lentejas, soya, garbanzos, habas. Entonces, cuando ya empezamos con dietas con restricción de proteínas, pues sí, nosotros como nutriólogos contabilizamos toda la proteína proveniente, ya sea de origen animal o de alimentos de origen vegetal. Entonces, por eso se los puse para que vean de dónde pueden estar obteniéndolo. Ajá. Y siguiente diapositiva. Pero, ¿qué nos dicen las guías? Que pues sí hay que preferir, en este caso, la proteína de origen vegetal por sobre la de origen animal. Como les comentaba en diapositivas pasadas, pues sí, muchas veces se nos recomienda un patrón alimentario de una dieta basada en plantas, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues las que sí para nada debemos de consumir, pues son aquellas fuentes de proteína que son muy procesadas, ¿no? En este caso, carnes procesadas o productos enlatados, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la salchicha, el jamón o aunque sean productos de origen vegetal, en este caso los frijolitos, pero pues ya al ser procesados, pues no es tan ideal. La siguiente, por favor. Como comentábamos también en esta etapa de la enfermedad renal, sobre todo en la 3B, pues ya puede haber alteraciones en los electrolitos y minerales. Ajá. Entonces, vamos a ver primero en la parte del fósforo. El fósforo, básicamente, para poder tratar de no elevarlo, pues se divide tanto en orgánico como inorgánico. Aquí vemos una tablita con la diferencia entre uno y otro. ¿Qué diferencias hay? El orgánico se absorbe entre el 60 y 40%, ajá, presente en los alimentos de origen animal y entre el 10 al 30% en los alimentos de origen vegetal, ajá, mientras el inorgánico se absorbe del 90 al 100% a nivel intestinal. En el caso del orgánico, pues normalmente está presente en alimentos ricos en proteínas, ya sea de origen animal o derivados de las plantas, y en el caso del inorgánico está presente en conservadores o aditivos de alimentos procesados. Ejemplos de alimentos
que tienen fósforo orgánico están las leguminosas, frijoles, habas, lentejas, en alimentos de origen animal, quesos, la carne de res, el atún, lácteos como la leche, la crema, el yogur. Y en el caso del fósforo inorgánico, está presente en productos industrializados como comidas ya precocidas o congeladas, cereales para el desayuno, pan dulces, bebidas como los refrescos, jugos, cervezas, bebidas energizantes, embutidos como jamón, salchicha, chorizo o algunos otros productos como dulces, chocolates o aderezos. Entonces, muchas veces es lo que les digo a los pacientes, no comen, hay veces, frijolitos, no quieren comer, lentejas o así, pero sí se toman su refresco, ¿no? Entonces, así me ha tocado en consulta. Hace como 2 meses fue una paciente, me derivaron una paciente de la unidad de hemodiálisis donde antes trabajaba, que la paciente me decía: "Oiga, Nutri", dice: "Pero es que no sé por qué siempre mi fósforo y mi potasio y mi ácido úrico salen altos si yo no como verduras, no como frijoles, no esto, no el otro". A la hora de hacer, como les decía, su historial clínico, pues sí, efectivamente, las consumía. Frutas tampoco, carnes tampoco, porque ella me decía que no sabía por qué tenía el ácido úrico elevado si carnes no consumía. Pero, ¿qué es lo que tenía esta paciente? Que precisamente consumía refresco. Entonces, se tomaba un vaso de refresco diario. Entonces, ya desde el momento en que me empecé con la historia clínica, y me dijo: "No como verduras, no como carnes de ningún tipo, ni siquiera de pollo, y no sé por qué mi fósforo, mi potasio, mi ácido úrico siempre están elevados". Ya sospechaba que podría venir por ahí, y a la hora de hacer, pues, la historia clínica confirmé esa parte, ¿no? Y les digo, muchas veces no son los productos como tal o los alimentos los que nos llegan a elevar, sino aquellos productos procesados los que elevan este tipo de minerales, porque a final de cuenta, como dice ahí en la tablita, en un producto orgánico o en un producto natural que tiene ese fósforo o ese potasio de manera natural, pues, como les digo a los pacientes, a final de cuenta lleva todo un proceso de digestión, ajá, que ya lo que llega en sí al cuerpo, como decíamos, del 100% que tienes, solo se absorbe un 40 o un 30%. Entonces, ya no es todo. Ajá. Más sin embargo, un producto procesado, como ya nos lo dan, por así decirlo, en la partícula más pequeña, así como lo tomamos, así luego, luego llega directo a sangre, ¿no? Entonces, sí, hay que cuidar esa parte. Siguiente diapositiva, por favor. En el caso del potasio, pues también hay que vigilar, sobre todo aquellos alimentos que tienen aditivos de potasio. Aquellos aditivos que se han asociado con el aumento de potasio sérico, principalmente, son los que vienen aquí escritos: cloruro de potasio, fosfato de potasio, citrato de potasio y lactato de potasio. En esta tablita, pues ya nos dice en qué función cumplen como aditivo alimentario y en qué productos se utilizan, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahorita que no las cambien. Entonces, como les digo, básicamente es eso. Todos los productos procesados afectan el potasio sérico, ¿no? Todavía nos faltan algunas diapositivas, ya casi vamos a terminar, si me las ponen de favor. Las que siguen. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones relacionadas para mejorar o disminuir esa ingesta de potasio en aditivos?
pues hay que planificar nuestras comidas. Si nosotros hacemos o escribimos qué es lo que vamos a comer, difícilmente vamos a utilizar o vamos a hacer uso de alimentos procesados porque pues vamos a tener todo a la mano. Eso independientemente de qué tipo de paciente seas. La mayoría de los pacientes, hasta para reducción de peso, les digo, si no planeas lo que vas a consumir, pues no vas a tener lo que tienes que comer y por lo tanto vas a elegir cualquier cosa que a lo mejor no va a ser saludable para ti. ¿Qué también debemos hacer? Preparar comidas con ingredientes mínimamente procesados. Se recomienda también cambiar los alimentos, por ejemplo, en lugar de utilizar carnes procesadas, utilizar, por ejemplo, carnes naturales y controlar el tamaño de las porciones, porque sí, el tamaño de las porciones sí importa. Por ejemplo, si bien ahí no encontré una imagen que se refiriera como tal en aditivos de potasio, sí les puse una imagen en donde vemos las porciones, ¿no? En este caso, el plátano, que es un alimento muy satanizado en el caso del potasio. Una porción de plátano en cuestión de nutricionalmente hablando es medio plátano. Si yo como, como dice a un lado, un plátano completo, me estoy comiendo el doble de lo que es una ración y por lo tanto el doble de todo, ¿no? El doble de azúcar para un paciente con diabetes puede llegar a alterarle los niveles de azúcar en sangre y el doble de potasio. Para un paciente que ya tiene ahí alguna restricción de potasio, pues si se come un plátano completo, se está comiendo también el doble de potasio, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta controlar el tamaño de las porciones. La siguiente, hay que evitar los sustitutos de sal. Hay que leer los ingredientes también, como comentábamos ahorita del jamón, que si bien ahí checamos lo del sodio, pues también veíamos que tenían algunos sustitutos o algunos aditivos, en este caso de potasio y fósforo. Hay que evitar carnes, ya sea rojas o de aves, que vengan inyectados, sobre todo, por ejemplo, les inyectan para crecimiento y demás. Y también limitar el potasio añadido de suplementos herbales o nutricionales. Cuando el paciente pues sí ya tiene sus niveles de potasio ligeramente elevados, es lo que tenemos que hacer y muchas veces en esta etapa de la enfermedad sí ya se empieza a recomendar la desmineralización, ajá, que es utilizar las técnicas que muchos ya conocen, ¿no? El remojo, la doble cocción o la congelación de alimentos. Ajá. Siguiente pregunta, siguiente diapositiva, perdón. Muchas veces en algunos pacientes sí, ya de manera cuando ya los niveles están muy elevados, sí nos tenemos que ir a revisar los registros, como les decía, de uno a uno, para ver qué es lo que pudiera estar elevando ese potasio. Ajá. Y siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Pues como comentamos, ¿qué ventaja tenemos en los productos orgánicos o los productos naturales? Les decía que, pues, básicamente, aparte de que no se absorben al 100% como un producto inorgánico o un producto procesado, también tenemos la ventaja de que podemos, pues, remover esas sustancias a través de técnicas. Por ejemplo, en el remojo, ¿qué hacemos? Retiramos la piel para favorecer la pérdida de minerales, cortamos en trozos pequeñitos, entre más pequeño sea el trozo, pues más pérdida de minerales va a tener. Y lo ponemos a remojar por al menos 24 horas, cambiando el agua cada 3 horas, cada 8 horas, perdón, 3 veces cada 8 horas. Ajá. La siguiente, la siguiente, por favor. La doble cocción, esta se puede hacer después del remojo y pues es básicamente ponemos el alimento en agua fría, que tape bien el alimento, utilizar el doble de agua que de alimento, lo llevamos básicamente al fuego, ajá, y ya en este caso, al soltar el primer hervor, escurrimos esa agua y le agregamos agua nueva para ponerlo otra vez a hervir. Una vez que se cose el alimento como lo queremos o con la consistencia deseada,
pues ya podemos escurrir y ya guisarlo. En este caso, el agua de la cocción no se utiliza para consumirla, ¿no? Por ejemplo, hay veces que uno cuando hace sopas o salsas, por ejemplo, con jitomate o tomate rojo, como mejor lo conozcan, pues se tiende a hervir y con esa misma agua que se hierve se muele, ¿no? En este caso, eso es lo que nos indica que no hagamos. La siguiente, por favor. Otra forma, pues, de disminuir los, en este caso, potasio, fósforo o hasta sodio, también es la congelación. Creo que no apareció ahí, pero básicamente en la congelación también se retira la piel, se corta en trozos pequeños y se pone a congelar por al menos, en este caso, una semanita. Ujú. Y la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de hidratación, aquí muchas veces, pues sí, ya, se empieza a individualizar, dependiendo ¿de qué? De la diuresis residual del paciente. ¿Esto qué quiere decir? De cuánto orina el paciente. Hay pacientes que siguen orinando bien, entonces no habría ningún problema, o hay pacientes que ya empieza a disminuir, la orina. También depende de aspectos climáticos, por ejemplo, si hay mucha pérdida de líquido a través de sudor, pues va a requerir un poquito más de líquido que de lo habitual de la ocupación. Hay pacientes que, por ejemplo, yo tengo pacientes que se dedican al campo, ¿no? Que todo el tiempo están sembrando y cosas así, entonces requieren, al tener más pérdida de líquido, requieren más líquido que un paciente que está en la oficina, ¿no? En general, en esta etapa 3 se recomienda una ingesta de entre 1000 a 2000 mililitros, de 1 a 2 litros, o si el paciente ya ha disminuido su diuresis, ha disminuido su orina, es lo que orina, más 500 o 1000 mililitros. Ajá. Y ya para finalizar, la que sigue. En resumen, esta tablita que casi creo no se les ve muy bien, pero aquí viene cómo es los requerimientos o recomendaciones de la enfermedad renal en estas etapas, en la etapa 2 y en la etapa 3, con o sin diabetes. En cuestión de energía, pues básicamente en cualquiera de las etapas, con o sin diabetes, la ingesta de energía va de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día, decíamos, dependiendo de muchas cuestiones como la edad, el nivel de actividad física, etcétera, ¿no? La proteína en la enfermedad renal en estadio 2 va de 0.8 a 1 gramo y en estadio 3 básicamente 0.8 sería lo más recomendado, aunque ahí también nos dice que podemos llegar a tener dietas bajas en proteínas con alfa-cetoanálogos de aminoácidos, ajá, los carbohidratos. En etapas 2, como ahí, pues, básicamente lo que queremos controlar es la diabetes, que es uno de los factores de progresión de la enfermedad, pues, los carbohidratos van desde el 45 al 50% de las calorías, y en estadios 3 de 50 al 60%, en cuestión de cantidad de grasa, en estadio 2 del 25 al 35%, en estadio 3 igual. La cantidad de sodio, decíamos que menos de 2 gramos en algunas guías, en otras nos marca 2.3, que más o menos decíamos es una cucharadita de azúcar al día. En el caso de etapa 2, no hay restricción ni de potasio, ni de fósforo, ni de hidratación. En etapa 3, básicamente, potasio y fósforo se ajustan hasta mantener los niveles de potasio o fosfosérico en rango normales. Entonces, puede o no haber restricción. Si el paciente está con niveles alterados, vamos primero a ver si está consumiendo aditivos, si está consumiendo productos procesados, quitarlos. Si en este caso vemos que a pesar de quitarlos no ha mejorado, pues ahora sí empezamos a aplicar técnicas de disminución, como comentábamos, remojo, doble cocción, congelación, antes de eliminar los alimentos como tal, para poder mantener los niveles en rangos normales. La hidratación en etapa 2, pues no hay restricción en cuestión de la ingesta de líquidos, pero sí hacíamos énfasis que de preferencia la mayor cantidad de líquido que se toma es agua simple. Y en cuestión de la etapa 3, se recomienda de 1 a 2 litros, comentábamos hace un rato, o si ya empieza a tener pérdida de la función residual, pues ahí va
de lo que orina, más 500 a 1000 mililitros. Ajá. Y en cuestiones de patrón alimentario, en etapa 2 se recomienda dieta DASH mediterránea y en etapa 3 pues dieta DASH o mediterránea, sobre todo mediterránea, o aquella basada en plantas. Ajá, en etapa 2, que es importante, promover la pérdida de peso y controlar los factores de riesgo, las enfermedades de base, en este caso, diabetes e hipertensión. Ajá, eso es en resumen, así es que este cuadrito téngalo muy en cuenta para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y pues básicamente eso sería todo por hoy. Ya en la última diapositiva nada más están mis datos. Como les decía, mi nombre es Vanessa Rojo Reyes, renal, educadora en diabetes, antropometrista nivel 1 y pues ahí viene mi número telefónico que es tanto personal como de pacientes. No tengo otro porque pues realmente es muy difícil luego andar manejando muchos números, ¿no? Al menos para mí sí. Ahí sí en algún momento requieren alguna consulta o así, pues me pueden mandar mensajito, mi dirección, yo me encuentro en el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo, y pues no sé si alguien tenga alguna otra duda, algún otro comentario, si me quieren comentar para ya ir cerrando esta ponencia que creo que me extendí un poco, pero pues sí era importante comentar todo lo que comentamos.